¿Y si te dijera que la ira no es una emoción, sino una cadena, invisible pero real, forjada por tus propias manos cada vez que crees que el mundo debería obedecer tus deseos? Te encadenas cuando crees que te gritaron sin razón, que te traicionaron sin justicia, que te fallaron sin aviso. Pero aquí va una verdad cruda y olvidada. No te hace daño quien te ofende, sino tu decisión de entregarle tu paz a su ofensa. Epicteto lo dijo sin adornos. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen de ellas. Hoy no hablaremos de controlar la ira como si fuera un perro rabioso que hay que encerrar. Hoy vamos a desactivarla desde la raíz, porque quien entiende lo que realmente es la ira, deja de temerle y comienza a gobernarse. Antes de continuar, quiero proponerte algo. Si alguna vez has sentido que la ira te ha quitado tiempo, relaciones o tranquilidad, escribe en los comentarios esta frase estoica que hoy vamos a rescatar del olvido. Dominar mi ira es conquistar mi libertad. Quiero leerte. Quiero saber que no estás solo en esta batalla. Este video no es una receta rápida. Es una puerta hacia una transformación interna que los antiguos estoicos ya conocían, pero que hemos olvidado entre reacciones impulsivas y justificaciones modernas. Así que quédate hasta el final, porque esta enseñanza no solo va a cambiar tu relación con la ira, va a cambiar tu relación contigo mismo. Si buscas contenido que de verdad te desafía a evolucionar, suscríbete ahora, porque aquí no venimos a repetir frases bonitas, sino a vivir con poder, con propósito y con filosofía. Nadie nace con odio. La ira es una construcción, un edificio emocional que se levanta ladrillo por ladrillo cada vez que dejamos sin revisar nuestras heridas. Y llega el día en que basta una mirada, un silencio o una crítica para que se desmorone todo por dentro. Pero lo más peligroso no es la furia que estalla, es la que se guarda, la que fermenta en lo profundo como un veneno lento, esa que no grita, pero hiere, que no lanza golpes, pero corroe relaciones, desgasta la salud y envenena la mente. Séneca escribió algo que pocas veces se cita. Así como el fuego se apaga si no se le alimenta, la ira muere si no le das atención. Es una frase que no parece tan impactante a primera vista, hasta que entiendes que no se refiere a los demás, sino a ti, a tu decisión de dejar de avivar ese fuego con pensamientos obsesivos, con la idea de tener razón, con el orgullo de sentirte superior al otro. La mayoría no se da cuenta de esto. Cuando estás enfadado, no estás luchando contra alguien más. Estás intentando proteger una imagen rota de ti mismo. La ira aparece cuando se quiebra una narrativa interior. No deberían tratarme así, no merezco esto, yo jamás haría eso con alguien. Y detrás de esa narrativa, muchas veces hay miedo. Miedo a perder respeto, miedo a que te ignoren, miedo a no tener el control. Pero lo que más duele no es el gesto del otro, sino lo que ese gesto remueve dentro de ti. Es ese eco interior el que se convierte en tormenta. Marco Aurelio lo sabía, y por eso escribió en su cuaderno personal: si estás enfadado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y eso puedes borrarlo ahora mismo. No necesitas una técnica moderna para calmarte. Necesitas entender que la ira es un maestro disfrazado. Viene a mostrarte el lugar exacto donde aún no has sanado. Te confronta con tu orgullo, con tu impaciencia, con tu necesidad de tener siempre la última palabra. Por eso duele tanto, porque revela partes de ti que preferirías no ver. Pero si tienes el valor de observar sin justificarte, si puedes mirar de frente ese impulso sin cederle las riendas, entonces has empezado a caminar hacia la libertad estoica. La ira, para los antiguos, no era simplemente una emoción descontrolada, era una señal de que habías perdido el equilibrio, de que el alma había dejado de ser gobernada por la razón. Epicteto enseñaba que el sabio no se agita, porque entiende que lo externo no depende de él. ¿Y qué poder puede tener la provocación de alguien más sobre quien ya no reacciona desde la herida? Tú no eres tu ira, eres quien puede observarla, sin dejarse arrastrar. Eres quien puede elegir, y en esa elección empieza la verdadera fuerza.
Hay una verdad que la mayoría no está lista para escuchar. No te enojas por lo que pasó. Te enojas por lo que tú esperabas que pasara. La ira no surge de los hechos, sino del choque brutal entre lo que es y lo que tú deseabas que fuera. Detrás de cada arranque de furia hay una historia que tú mismo te contaste, una proyección del mundo según tus propios deseos, que de pronto la vida con su implacable neutralidad se encargó de destrozar. Epicteto decía en una de sus disertaciones menos citadas: cuando veas a alguien encolerizarse, no mires a quien lo provocó, sino a lo que él esperaba. Es demoledor porque te quita la excusa, te hace volver la mirada hacia ti, hacia tu expectativa no cumplida, tu guión mental que nadie más conocía, pero todos debían seguir. La ira es, en el fondo, un berrinche sofisticado, una resistencia emocional a aceptar que no todo gira en torno a tus preferencias. Observa con atención. Cuando alguien te ignora, no te hiere el silencio, te hiere haber creído que merecías atención. Cuando alguien te contradice, no te molesta el argumento, te molesta que no validen tu ego. Cuando alguien se equivoca contigo, no te lastima el error, te lastima tu idea de que no debía pasar. La realidad solo fue lo que fue. Lo que dolió fue el guión que tú le pusiste encima. Y aquí es donde la filosofía estoica te ofrece una llave, una que no viene de la represión emocional ni de fingir que todo está bien. Viene de un lugar más profundo, la aceptación radical de lo que no puedes controlar. Marco Aurelio escribió en una de sus reflexiones menos citadas: tú sufres porque estás atado a tu plan. El universo no está aquí para obedecerte. Esta frase, leída con sinceridad, puede cambiar tu vida, porque lo que te enfurece, lo que te saca de ti, no es la injusticia del mundo, sino tu necesidad de controlarlo. Hay una calma silenciosa que aparece cuando entiendes que el mundo no tiene la obligación de coincidir con tus deseos. Y en esa calma, la ira se disuelve. No porque desaparezca por arte de magia, sino porque ya no tiene sobre qué sostenerse. El problema no era el otro, era tu creencia de cómo ese otro debía actuar. Era tu guión no cuestionado, tu mapa mental convertido en ley universal. Y cuando logras ver esto con claridad, ya no necesitas reprimirte, solo dejas de reaccionar porque ya no hay nada a lo que reaccionar. La realidad simplemente es, tú simplemente eres, y entre ambos ya no hay guerra. Es fácil detectar la ira cuando grita, cuando estalla, cuando golpea la mesa o rompe el silencio como una tormenta. Pero hay una forma de ira más peligrosa, más silenciosa, más sofisticada. Es la que se disfraza de virtud, la que se presenta ante los demás como coraje, como justicia, como principios. Es esa voz que dice: me enojo porque me importa, me indigno porque tengo valores, levanto la voz porque no soporto la injusticia. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se pierden sin darse cuenta. Séneca, en un pasaje casi olvidado de ira, lo advirtió con una lucidez que corta como cuchillo: nada hay más difícil de desarraigar que la ira que cree tener razón. Es decir, la más difícil de domar no es la ira salvaje, sino la que se cree noble, la que se justifica, la que se siente moralmente autorizada a destruir, a herir, a imponer. Porque al envolverse en el ropaje de lo justo, se vuelve invisible para quien la porta. Y esa es la gran trampa, que puedes vivir creyendo que eres una persona íntegra cuando en realidad solo estás reaccionando desde el ego herido, desde el orgullo camuflado. Te dices que estás defendiendo tus valores, pero en el fondo estás defendiendo tu imagen, tu necesidad de tener la razón, tu expectativa de ser reconocido. No es justicia, es vanidad herida. No es ética, es resentimiento disfrazado. Marco Aurelio, en una nota poco leída de sus meditaciones, escribió: el alma tranquila es aquella que no necesita demostrar que tiene razón. Esta frase es brutal, porque nos enfrenta a lo esencial. Si estás en paz contigo mismo, no necesitas que el mundo te valide, no necesitas ganar discusiones,
No necesitas levantar la voz para ser escuchado, solo necesitas actuar con coherencia, y la coherencia verdadera nunca viene desde la rabia. Hay personas que han hecho del enojo su identidad. Se sienten más vivos cuando están indignados. Les da sentido sentirse superiores a quienes consideran ignorantes, injustos, mediocres. Pero esa energía, aunque se sienta poderosa, no construye, destruye. Porque lo que nace del enojo, tarde o temprano se corrompe por dentro. El estoico no es indiferente al sufrimiento del mundo, no es frío ni pasivo. Es profundamente comprometido con la virtud, pero ha aprendido que la violencia emocional nunca es el camino hacia la justicia real, que el descontrol nunca lleva a la verdad, que la furia, incluso con buenas intenciones, termina desviándote del centro. Por eso, cuando sientas que la rabia se enciende y tu mente quiera llamarla justicia, haz una pausa. Mira dentro de ti. Pregúntate con honestidad, ¿estoy reaccionando desde el amor a la verdad o desde el dolor de mi ego? Esa pregunta, si la haces en serio, puede devolverte el dominio de ti mismo, porque no hay mayor fuerza que aquella que puede defender su verdad sin perder la calma. Y no hay mayor sabiduría que reconocer cuando la virtud es solo una excusa bien maquillada para no mirar la herida. La historia está llena de hombres que conquistaron ciudades, pero fueron derrotados por su propia ira. Generales temidos por ejércitos enteros que no pudieron vencer a su propio temperamento. Gobernantes con todo el poder, consumidos por una mirada, una traición o una palabra. Lo que los estoicos descubrieron, y lo que muchos aún no entienden, es que el verdadero enemigo nunca está afuera, siempre ha estado dentro. Es ese impulso ciego que te lleva a reaccionar sin pensar. Esa necesidad urgente de devolver golpe a por golpe, de imponerte, de demostrar tu poder. Pero lo que parece fuerza, muchas veces es solo desesperación disfrazada. Epicteto fue esclavo antes de ser maestro, y por eso entendía algo que pocos en su época se atrevían a decir. No es fuerte quien golpea, sino quien no necesita hacerlo. Esta idea, tan simple como radical, lo cambia todo. Porque vivimos en un mundo que todavía confunde furia con autoridad, gritos con liderazgo, venganza con justicia. Pero para los estoicos, el verdadero guerrero no es quien domina a los demás, es quien se domina a sí mismo en medio del conflicto. Marco Aurelio tenía el poder absoluto del imperio más grande de su tiempo. Podía condenar con un gesto o salvar con un suspiro. Sin embargo, escribió para sí mismo, no para los demás, lo siguiente: sé como la roca contra la que las olas se rompen. Ella permanece firme y las olas se apaciguan. Esa es la imagen del sabio, no el que evita la vida, sino el que permanece imperturbable en su centro cuando la vida ruge a su alrededor. Y es ahí donde se revela la paradoja más profunda, que la mayor demostración de fuerza es la paz, que la mayor forma de poder es no reaccionar desde el impulso, porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede insultar, cualquiera puede estallar cuando lo provocan, pero solo un alma verdaderamente entrenada puede responder con calma. Solo un espíritu templado puede mirar al conflicto y elegir no ser arrastrado por él. La ira quiere convencerte de que si no respondes con furia, eres débil. Pero es todo lo contrario. Si tienes que perder el control para imponer respeto, no tienes respeto. Si tienes que herir para sentirte fuerte, estás vacío. Si necesitas hacer daño para probar tu valor, entonces no tienes valor, solo miedo. Los estoicos entrenaban el alma como los guerreros entrenaban su cuerpo, porque sabían que la batalla real no era con espadas, sino con emociones. Y quien puede mantenerse firme, noble y justo en medio del caos, ya no necesita demostrar nada, porque ya lo ha conquistado todo, se ha conquistado a sí mismo. Hay momentos en la vida en los que una sola frase te puede romper por dentro. Una palabra mal dicha, un gesto de desprecio, una traición inesperada. Parece casi automático reaccionar con enojo, sentir que la dignidad ha sido herida, que la sangre se calienta,
que las ganas de responder arden en la boca. Pero si te detienes un segundo a observar, con la mirada de un filósofo, descubrirás algo tan incómodo como liberador. No te hirió lo que dijeron, te hirió lo que tú creíste que significaba. Epicteto dejó escrito algo que incomoda a cualquiera, que no esté dispuesto a renunciar a su rol de víctima. No es el insulto lo que te daña, sino tu creencia de que lo ha hecho. Esta frase no es una licencia para tolerar abusos, pero sí es una sentencia contra el apego a la ofensa. Porque lo que duele no es lo que el otro dice, es el lugar desde el que lo recibes. Es tu interpretación, tu juicio, tu historia interna. Y eso es devastador de admitir, porque implica que cada vez que te sentiste herido, en realidad, cooperaste con la herida, participaste en ella, le diste permiso, aceptaste sin cuestionar la idea de que el otro tenía poder sobre tu estado interior. Pero Epicteto no escribió estas cosas desde la comodidad de una biblioteca. Las pensó mientras vivía como esclavo, mientras era humillado, mientras no tenía control ni siquiera sobre su cuerpo. Y aún así, encontró un espacio interno inviolable, un lugar al que nadie podía entrar sin su permiso. Ese lugar era su libertad, su conciencia, su filosofía. La mayoría cree que defenderse de una ofensa es una cuestión de orgullo, pero los estoicos sabían que es mucho más sabio no dejar que te afecte en primer lugar. ¿Por qué habría de dolerte la opinión de alguien que no entiende tu valor? ¿Por qué deberías reaccionar a la ignorancia como si fuera verdad? Cuando alguien te insulta, no está hablando de ti. Está hablando desde su propio dolor, desde su historia, desde sus limitaciones. ¿Por qué hacerte responsable de su sombra? Marco Aurelio, con la serenidad de un emperador que ha visto caer mundos, escribió: el que peca, peca contra sí mismo. Lo que dice lo dice desde su ignorancia. ¿Por qué he de enojarme con él si lo que dice no tiene nada que ver conmigo? Esta comprensión no te vuelve pasivo, te vuelve invulnerable, porque deja de ser relevante lo que el otro lanza, si tú has dejado de tener superficies donde eso se adhiera. Tu poder comienza cuando decides que tu paz no es negociable, cuando eliges no reaccionar a cada ataque, cuando comprendes que el silencio no es sumisión sino soberanía. Y entonces algo cambia. Ya no necesitas vengarte, ya no necesitas explicar, ya no necesitas ganar, solo necesitas ser, con una tranquilidad tan profunda que ningún insulto pueda alcanzarla, con una claridad tan poderosa que la sombra ajena no pueda opacarla. Esa es la libertad que los estoicos encontraron, y es la que ahora está delante de ti. En un mundo donde todos se sienten con el derecho de responder, replicar, opinar y corregir, el silencio es casi un acto revolucionario. Nos han enseñado que callar es ceder, que no reaccionar es perder, que quien no responde, acepta. Pero la filosofía estoica propone algo totalmente distinto. El silencio no es una ausencia de reacción, es la manifestación más alta del intus, dominio propio. Séneca escribió en una de sus cartas menos populares: a veces el mayor desprecio es el que se expresa en calma. Y con esa frase destruyó siglos de orgullo innecesario, porque no hay nada más insoportable para un provocador que su ofensa no cause efecto. No hay nada más humillante para el ego ajeno que tú no te rebajes a su nivel. El silencio bien usado no es cobardía, es una declaración. Mi paz no está en juego por tu caos. La mayoría de las personas no escucha para entender, escucha para contraatacar. Están atrapadas en una lógica de respuesta automática, como si quedarse en silencio fuera una amenaza a su existencia. Pero el estoico no vive en ese ruido. Ha aprendido que la energía se conserva, que no todo merece atención y que muchas batallas se ganan simplemente no presentándose. Cuando alguien te grita, ¿qué ganas si tú no respondes? Cuando alguien te acusa, ¿qué logras si tú no te alteras? Cuando alguien te insulta, ¿qué poder tienes si tú ya no dependes de su visión? Epicteto decía: si alguien habla mal de ti y es cierto, corrígete. Si no lo es, ríete. Esa es la libertad total.
saber cuándo hablar y cuándo no es necesario defenderse, porque quien está en paz consigo mismo no necesita justificar nada ante nadie. Hay una elegancia casi cruel en el silencio bien administrado. No solo te protege, también desarma al otro, porque quien esperaba guerra y recibe serenidad queda expuesto ante su propia furia. El silencio en manos de un sabio se convierte en un espejo que refleja la miseria emocional del que agrede. Y ese reflejo duele más que 1000 palabras. No es que el estoico no tenga argumentos, es que ha elegido no malgastar su energía donde no crecerá nada. Como el jardinero que sabe que algunas tierras son infértiles, el sabio no siembra su voz donde solo germinaría el conflicto. Prefiere guardar su fuerza para lo que importa y guardar silencio donde solo hay ruido, porque el verdadero poder no es imponer tu voz sobre el otro, es no necesitarla para mantener tu paz. Hay un instante invisible, casi imperceptible, que separa el impulso de la acción. Un segundo que parece insignificante, pero que guarda dentro de sí el poder de cambiar el curso de una vida entera. Ese momento, cuando la sangre sube, cuando la mandíbula se tensa, cuando el corazón late con fuerza, ese es el campo de batalla. No en el insulto, no en el conflicto, no en el otro. El verdadero combate está ahí, entre el estímulo y la reacción. Epicteto lo insinuaba con la precisión de un cirujano del alma. No respondas hasta que tu mente haya recuperado el gobierno. En esa frase, casi escondida entre sus disertaciones más técnicas, se encuentra uno de los secretos mejor guardados del autocontrol. No se trata de reprimir, no se trata de fingir calma mientras por dentro hierve la rabia. Se trata de una pausa consciente, una rendija de luz en medio de la tormenta, un espacio que tú puedes crear. La mayoría vive como un resorte, algo los toca y saltan, algo los contradice y atacan, algo los frustra y explotan, reaccionan sin pensar, se justifican, después. Pero para el estoico cada emoción es un mensajero, no un amo. El sabio no elimina sus pasiones, las observa, no las niega, las interroga. Y cuando la ira aparece con su urgencia, con su fuego, con su exigencia de ser escuchada de inmediato, el estoico no le cierra la puerta, pero tampoco le entrega las llaves, porque sabe esto. Si puedes ganar tiempo, puedes ganar claridad. Y si tienes claridad, ya no eres un esclavo de tu emoción. El truco está en eso que nadie enseña: entrenar tu pausa, convertir el silencio interno en un escudo, respirar, literal y simbólicamente, sentir la rabia sin actuarla, dejar que pase por tu cuerpo sin infectar tus palabras, observar cómo el deseo de responder se reduce cuando no lo alimentas con acción inmediata. Séneca lo expresaba así: un alma que se detiene a pensar rara vez se entrega a la cólera. Detenerse no es debilidad, es sabiduría, es dominar la urgencia que quiere dominarte. Es romper con el viejo patrón que te hacía estallar sin control y luego vivir en el arrepentimiento. La próxima vez que algo te encienda por dentro, recuerda esto: no tienes que reaccionar. Puedes esperar, puedes respirar, puedes recordar quién eres antes de actuar, y al hacerlo, estarás creando un nuevo destino, porque tu futuro no depende de lo que los demás te hacen, sino de cómo eliges responder a lo que no elegiste. La diferencia entre destruir y construir muchas veces está en 3 segundos de silencio, y quien aprende a habitar ese breve espacio empieza a reescribir su historia desde la calma. Hay emociones que vienen a destruirte, y hay emociones que vienen a enseñarte. La ira, por sí sola, no es ni una cosa ni la otra. No es maldad ni virtud. Es un mensajero. Uno de los más intensos, sí, pero también uno de los más sinceros. No tiene filtro, no tiene paciencia, no tiene diplomacia. Llega como un trueno, como un rugido. Pero si en lugar de reaccionar, escuchas, podrías descubrir algo asombroso. Tu ira no te está traicionando. Te está mostrando dónde aún estás herido. Los estoicos no te pedían que negaras tus emociones.
Te pedían que las observaras sin ser su esclavo, que usaras su energía para comprenderte mejor, no para justificar tu caos. Séneca, en una frase rara vez citada de sus cartas morales, escribió: «La ira no es enemiga si sabes detenerte a preguntarle qué está protegiendo». ¿Has pensado alguna vez en eso? Que tal vez tu ira no nace del odio, sino del miedo, del dolor, de una expectativa rota o de una herida antigua que nunca fue cerrada. Cada vez que te enojas, tu alma te está hablando, pero no grita por el otro. Grita por ti. Te está diciendo: aquí hay algo que no está resuelto. Puede ser tu necesidad de ser escuchado, tu orgullo que teme no ser respetado, tu historia pasada que aún no has perdonado. La ira es un faro emocional que ilumina tus sombras, no para que las niegues, sino para que por fin las veas. Y aquí viene el giro estoico. Observar no es obedecer. Comprender no es justificar. Puedes mirar tu ira de frente, puedes preguntarle qué te está enseñando, y aún así no actuar desde ella. Ese es el arte, el dominio absoluto. Porque el problema no es sentir, el problema es actuar desde una emoción no comprendida. Es entregar el timón de tu vida a una fuerza que solo sabe empujar, pero no dirigir. Epicteto decía: no estás perturbado por lo que sientes, sino por lo que haces sin pensar con lo que sientes. El sabio no niega que algo le duele, pero decide qué hacer con ese dolor. Transforma el impulso en introspección, el rugido interno en sabiduría, y al hacerlo, convierte lo que otros llamarían debilidad en su mayor fuente de poder. Porque quien sabe observar su ira sin rendirse a ella, ya no es esclavo, es alquimista, es arquitecto de su alma, es alguien que no niega sus pasiones, pero ha aprendido a ponerlas al servicio de su virtud. Y ese, amigo, amiga, es el comienzo de la verdadera paz interior. Hay una idea muy común y muy falsa que dice que quien se enoja fácilmente es alguien fuerte, temperamental, imponente, que levantar la voz, golpear la mesa o intimidar con el ceño fruncido es una señal de carácter. Pero no hay nada más lejos de la verdad, porque el que realmente tiene carácter no necesita demostrarlo. Y quien se ve obligado a imponerse, con rabia, es precisamente quien más ha perdido el control de sí. Marco Aurelio escribió una reflexión que casi nunca se menciona, pero que corta como cuchilla. La agresividad es una máscara del alma que aún no ha encontrado su equilibrio. Y si lo piensas con honestidad, entenderás que nadie se enfurece por estar completo. Nadie grita cuando está en paz. Nadie hiere cuando está en armonía consigo mismo. La ira no nace de la fortaleza, nace del desorden interior, de una sensibilidad herida que no ha aprendido a expresarse con madurez. Y cuanto más frecuente es la ira, más profundo es el vacío que intenta cubrir. Hay quienes viven disparando su enojo hacia el mundo porque no han tenido el valor de mirarse por dentro, porque duele aceptar que lo que te molesta del otro a menudo es lo que tú mismo no has resuelto. La ira es muchas veces una proyección de tu propio abandono emocional, un reflejo de todo lo que no sabes gestionar en silencio, y por eso explota en ruido. El estoico no se cree mejor por no enojarse. Se entrena cada día para no reaccionar desde su sombra, porque sabe que el alma frágil es como una copa rebosante. Cualquier gota la hace desbordar. Pero el alma fuerte es profunda, amplia, capaz de contener sin desbordarse. Séneca escribió: las almas pequeñas se agitan con facilidad, las grandes se mantienen serenas incluso frente al escándalo. Esas palabras no son poesía, son diagnóstico. Y la cura comienza cuando te haces una pregunta brutal: ¿me estoy enojando porque soy valiente o porque no he aprendido a sentirme seguro conmigo mismo? ¿Estoy alzando la voz por una causa noble o porque el silencio me confronta con lo que no quiero escuchar dentro de mí? El verdadero crecimiento comienza cuando dejas de justificar tu ira y comienzas a investigar su raíz. Cuando en lugar de culpar al mundo, decides fortalecer el espacio interno desde el cual reaccionas. Y entonces, poco a poco, la ira pierde poder sobre ti.
porque ya no tiene grietas por donde filtrarse, porque ya no encuentra vacío que llenar. Ese es el destino estoico, no la perfección fría, sino la fuerza tranquila, no la emoción negada, sino la emoción comprendida y transformada, porque quien no se deja arrastrar por su rabia no es débil. Es alguien que ya no necesita pelear para sentirse completo. Conclusión: no naciste para ser esclavo de tu furia. La ira no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. Es solo una emoción, un impulso momentáneo que intenta protegerte a su manera. Pero no todo lo que intenta protegerte te libera. A veces lo que más te defiende es también lo que más te encierra, porque la ira no sabe construir, solo sabe defender. Y si vives desde ella, terminas perdiéndolo todo: tu calma, tus vínculos, tu claridad. Hoy lo sabes. No necesitas reaccionar cada vez que algo te duele. No necesitas responder a cada ofensa. No tienes que ganar cada discusión. Tienes derecho a quedarte en silencio. Tienes derecho a respirar antes de hablar. Tienes derecho a estar en paz sin tener la última palabra. Epicteto, en uno de los fragmentos más olvidados de sus enseñanzas, dijo: la libertad comienza cuando dejas de ser prisionero de tus pasiones. Y hoy, justo ahora, puedes comenzar a liberarte. No con grandes batallas, sino con decisiones pequeñas y repetidas. Cada vez que eliges no enojarte, estás practicando la virtud. Cada vez que eliges no reaccionar, estás reforzando tu fuerza. Cada vez que eliges el silencio, estás construyendo tu imperio interior. No estás aquí para vivir a merced de lo que otros hagan. No estás aquí para ser arrastrado por cada emoción. Estás aquí para convertirte en el guardián de tu alma, para dejar de ser esclavo de lo que sientes y empezar a ser el arquitecto de lo que eliges. La próxima vez que la ira toque tu puerta, no la niegues. Mírala, escúchala, agradécele lo que vino a mostrarte y luego déjala ir, porque tú no eres ella. Tú eres quien decide, y en esa decisión está tu poder. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si alguna parte de tu alma se sintió vista, comprendida o desafiada, escríbelo en los comentarios. Comparte tu reflexión, tu historia, tu batalla con la ira, porque al compartir, nos recordamos que no estamos solos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí no venimos a repetir frases bonitas. Venimos a despertar, a crecer, a filosofar, para vivir con fuerza y con propósito. Y recuerda, dominar tu ira no es reprimirte. Es elevarte, no es callar, es elegir desde tu grandeza. No es debilidad, es el inicio de tu verdadera libertad.